Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día. A primera hora. Allá que estamos por acá, de nueva cuenta contigo para poder disfrutar de la siguiente charla. Fíjense que ya se encuentra en esta cabina. Para mí, alguien muy querida con quien tengo el placer de estar trabajando. El día de ayer trabajamos y con nenes, ahorita les platicamos, ya es otra cosa, pero sobre la felicidad y por supuesto agradecerte infinitamente porque hoy, en el denominado Yellow Day, el día más feliz del año, no podríamos pensar en alguien mejor que tú, mi querida Susan Smolinska, para platicar precisamente de este día en particular. Del día más feliz del año. Oigan, a ver, debería de ser los 365 días. Sí. Como nada más un día. O sea, ¿Cómo no lo limitan, no? Ya sé, o sea, igual y el único que dejamos así como para la tristeza es el lunes azul, así. El Blue Monday. Ajá, ¿no? Sí. Así. Pero el resto no. Pues estamos festejando el Yellow Day. Y la verdad es que es bien curioso porque justo acá comenzó a llover hoy. Ajá, entonces, bueno. Rompe eso del sol. Sí, ya sé, pero qué maravilla y qué dicha. Y mira, yo he visto en el transcurso aquí, vi a todos sonriendo, a nadie con paraguas, todos mojándose. Sí, ve a mojarte, claro. Y dije, no, ese Yellow Day vamos a convertirlo a Rain Day o algo así. Pero creo que nos causó mucha más felicidad eso. Pues efectivamente hoy estamos festejando el Día de la Felicidad. Fíjate que a lo largo del año ya se han decidido diferentes días para festejar la felicidad en cada uno de esos conceptos, ¿no? Tenemos el Día del Altruismo, tenemos el amarillo, tenemos el de la sonrisa, tenemos diferentes días. Y el Yellow Day no es que sea algo histórico o no es que se festeje algo en particular. La verdad es que solamente se trata del día más largo del año. Ajá. Eso es todo, nada más, ¿no? Es como el solsticio de verano, ¿no? Claro. Pero el punto que tiene el impacto del sol sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro cerebro, sobre la secreción de hormonas y neurotransmisores, pues es súper genial, porque lo que más se secreta en nuestro cerebro es serotonina. A ver, hagamos este ejercicio. El sol lo que hace es que la vitamina D se fije y haga que el calcio se fije a nuestros huesos. Eso automáticamente nos vuelve un poquito más fuertes, como con más energía, como, ¿no? Pero aparte la serotonina que libera nuestro cerebro nos da paz. No es que estemos con toda la energía al tope, es que estamos bien, nos sentimos tranquilos. Y ese bienestar es lo que llamamos felicidad. Ahora que está tan de moda esta película de Intensamente, pues creo que todos traen las emociones reconocidas al tope. Ya logramos algo, ¿no? Ajá. Ya, y qué maravilla, porque fíjate que ahora estoy recorriendo algunas clínicas alrededor de México y estoy viendo que están haciendo pequeños sectores de emociones dentro de hospitales. Y eso a mí se me hace increíble. Que ya no es solamente la salud mental, porque de ahí partió todo, ¿no? Psicología, psiquiatría. Bueno, ahora hablemos de emociones. Entonces, en estas clínicas lo que se está haciendo es tratando diferentes emociones de que no necesitas tener depresión para poderte atender ahí. Basta con que es que me siento triste y no sé por qué. Pero no es la depresión de estoy en el hoyo, no puedo salir, lloro todo el día, no tengo hambre, ¿no? Entonces, si hablamos de esas emociones, pues el día de hoy yo quisiera que platicáramos un poquito o hiciéramos un recorrido de todo lo que hemos estado hablando acerca de felicidad. Me encanta, claro que sí. Y hablando de felicidad, pues creo que hemos recorrido todos los caminos de la secreción de neurotransmisores habidos y por haber. Y entonces vamos a platicar de dos en específico, porque siempre hablamos de la dopamina, ¿no? De la dopamina, lo que nos motiva, lo que nos llena de energía y todo lo demás. Pero hay dos bien importantes, que es la serotonina y la oxitocina. La serotonina es esa que nos da precisamente esa paz, ese bienestar que se libera con el sol. Pero hay algo más. El tema del sol, del calor, nos hace salir de nuestras casas. Sí. ¿Qué pasa si salimos de nuestras casas? Socializamos más. Tenemos contacto con la naturaleza. Tenemos contacto con otras personas y entonces dejamos de estar encerrados en redes sociales, en el teléfono, en la tecnología, y al momento de socializar, esta secreción de serotonina se convierte también en secreción de oxitocina. O sea, uno detona al otro. Exacto. El solecito me ayuda para serotonina, pero la convivencia y lo demás, oxitocina. Okay. Oxitocina, recordemos que es la del amor, así nos la aprendemos más fácil. Oxitocina se libera en los abrazos, en los besos, en los apapachos, en las palabras cariñosas, cuando nos sentimos bien. ¿Qué pasa con la oxitocina? Que nos genera una sensación
aunada a la serotonina de paz, pero de un bienestar, como cuando te abrazan y dices, qué rico, ¿no? Qué rico se siente. Y entonces sonríes en automático. Ayer platicabas del programa justamente que grabamos con niños y cuando ustedes lo vean en las pequeñas cosas, van a ver la expresión de los niños. Hay niños que no saben todavía darle una palabra a la emoción, no saben cómo se llama, pero tú ves la cara de los niños y es... ¡ay, qué rico! Sí. Les decías, ¿qué es felicidad? Y decían, pues algo que se siente aquí, pero Ajá, solo y lo su veías. carita es la que hablaba. Sí. ¿No? Entonces, esa carita que habla por nosotros cuando socializamos, esa carita que habla por nosotros cuando hacemos actividades, pues es lo que se detona precisamente en el Yellow Day, porque lo que estamos haciendo es dando como mentalmente el anticipo a las vacaciones de verano. Entonces, así funciona el cerebro. Es bien complicado que nosotros vivamos el ahora y es lo que todos nos recomiendan, ¿no? Entonces, pero justamente en este día hay mucha planeación del tema de verano. Ajá. Entonces, entramos en un espacio donde decimos, ya, viene la planificación. Y de no las hay nada, vacaciones. las vacaciones, el verano, y no hay nada mejor para el cerebro que pensar en algo maravilloso. Porque para el cerebro es real. Cuando tú piensas que viene el verano, piensas en tu planeación de vacaciones y tu cerebro se siente como si estuviera en la playa. Ya se proyecta. Él ya se visualizó. Entonces, cuando nosotros pensamos en cosas negativas, nosotros automáticamente nuestro cerebro dice, me están pasando cosas malas, tengo que secretar cortisol, fortalecer los músculos y salir corriendo, aunque no esté pasando, lo que ya habíamos dicho en previos programas. Pero también pasa con las cosas buenas. Entonces, por eso este día es tan maravilloso, porque está estudiado que es el día en el que, curiosamente, cuando inicia el verano, se nos olvida que todavía nos faltan como unas 3 o 4 semanas para salir de vacaciones. Pero ya empieza ese bienestar. Ya empieza el bienestar y ese bienestar acaba secretando dopamina. Entonces ya llevamos 3. Tenemos la serotonina, la oxitocina y ahora la dopamina. A ver, antes de pasar a la dopamina, tengo una pregunta. Venga. Países nórdicos, países en los que se encuentran en otras latitudes, que no tienen tanto sol. Bueno, o sea, ahorita en esta temporada es donde más tienen. O sea, es la temporada en la que tienen más. Pero, por ejemplo, cuando llega ya invierno, ¿no? En algunos, Suecia, Noruega, y no me voy más para el norte, en el que prácticamente por minutos nada más pueden llegar a disfrutar de esto. Sí tiene implicación directa con ese bienestar, porque esto de la vitamina D y lo que detona y la serotonina inicial. Te voy a platicar un poquito del histórico y curiosamente cómo han evolucionado estos países porque se dieron cuenta a tiempo. En el histórico eran los países con mayor depresión, precisamente por la falta de sol. Entonces era la falta de sol, la falta de socializar con la gente que quieres, porque ¿qué haces con el frío? Te quedas encerrado. Sí. A ver, en Polonia tú sales de la casa, vas al trabajo, del trabajo te regresas a casa y el menor espacio que puedas estar afuera, claro, están a menos 20 grados, ¿no? Entonces no vas a estar. A mí algo que me sorprende de México es la sillita. O sea, tú abres la puerta a tu casa, pones la sillita afuera a disfrutar del calor y la plática con los vecinos se arma genial, ¿no? Claro. Son familia. Eso es maravilloso, es felicidad pura. En estos países se dieron cuenta, había mucha tasa de suicidio, había mucha tasa de depresión y entonces ellos se dieron cuenta, pero curiosamente ahora son de los países que tienen mejor índice de factor de felicidad bruto, pero porque hicieron otras actividades. Es decir, ellos se dieron cuenta y dijeron, ok, no tenemos sol, por geografía no nos favorece, pero tenemos otros factores. Y entonces estudiaron precisamente todo lo que hablábamos en algunos de los programas sobre el factor de felicidad bruto, que se mide en base, uno, a educación, otro, al ingreso per cápita, al Producto Interno Bruto del país y a qué se destina. Y mucho de este Producto Interno Bruto no se destina, o sea, se destina a cultura, se destina a educación, pero también se destina a estas actividades de ocio grupal, de socializar a pesar del clima. El otro factor que ellos también tomaron en cuenta pues fue el pasar tiempo, por ejemplo, en un bosque, ¿no? Pero en un bosque helado, pues tienes nevada, ok. Entonces vamos a vestirnos, vamos a ponernos en modo frío, pero vamos a salir, vamos a socializar y hacían festivales y actividades. Y con esto fue aumentando poco a poco todo este tema o todo este nivel de felicidad, ¿no? Hablábamos a lo largo de los programas
por ejemplo, el dinero no da felicidad, ¿no? Pero ellos estudiaron que efectivamente el dinero tiene que cubrir las necesidades básicas. Entonces, las necesidades básicas llamadas techo y educación. Nadie puede hablar de felicidad si está en la calle, si tiene hambre o si no tiene con qué vestir a sus hijos. Claro. Es muy complicado hablar de felicidad. Garantízales eso y la felicidad por añadidura. Exactamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay un nivel estudiado de economía y esta economía en estos países está destinada a garantizar esa parte básica de toda la sociedad. En México, ¿cómo estamos en ese índice de felicidad? Porque pues sí tenemos mucho sol, de hecho tenemos ya hasta sequías en varias partes, pero pues, o sea, los otros factores como que por ahí suena que todavía hace falta trabajar un poco. Sí, se estudió un factor que de hecho lo estudió por parte del INEGI, fue súper sorprendente, y estudiaron el apoyo que hace el gobierno al tema de felicidad, y es ahí donde estamos bajos. No sé si tomarlo como algo bueno o como algo malo, pero en México parece que la felicidad es nata. Es decir, en el estudio que se hace a los mexicanos y a las familias, se dice, es que soy feliz porque pues tengo un techo, tengo comida, tengo un trabajo, aunque me paguen muy poquito. Y entonces nosotros cuando entramos a este estudio mundial, pues estamos como en el lugar 14. Que es bastante bueno comparado con otros países. Pero para OCDE o por ejemplo para el estudio de Latinoamérica, dicen sí, o sea, estás feliz, pero porque tú creas tu entorno de felicidad. Es así. La cultura, el sol, la parte de socializar, de que llevamos en la sangre la parte latina, de que me gusta el baile, me gusta la alegría, me gusta la fiesta, aunque mi casa no tenga techo, aunque tenga un techo de lámina, yo me gasto todo mi dinero en la fiesta de los 15 años de mi hija. ¿No será un mecanismo defensivo? O sea, ante tanto trauma que tenemos, por ejemplo, decimos, nos jactamos de la muerte. No, vamos ahora en octubre, el Día de Muertos, y vivirlo, y jajaja. Oye, pero un velorio es de los que las culturas latinoamericanas lo que más lloramos, lo que más le sufrimos a la muerte de un familiar, a pesar de decir nosotros nos jactamos de la muerte. No. Y es que es precisamente esta cercanía, o sea, la cultura familiar en México es muchísimo más unida que en otros países. En otros países como, no nos vayamos tan lejos, Estados Unidos y Canadá que están aquí al ladito, desde los 16, 17 años ya el hijo está viendo hacia dónde moverse, ya se está yendo de la casa. Ya te vas, ya exactamente. te vas. No, y aquí hay gente que a los 40 pues todavía no deja de ir todos los días a ver a su mamá. ¡Qué cosas! Vamos a hacer una pausa antes de ponernos más incómodos, aquellos que lo están escuchando. Regresamos aquí con la doctora Susan Smolinska. Estamos hablando sobre este Yellow Day, el día más feliz. Nos vamos y regresamos con este tercer factor de que nos estabas hablando. Muy interesante. Comentarios, sugerencias. ¿Quieres decirnos algo? A través de 479-231-0004. Pausa y volvemos. 9 de la mañana con 18 minutos. Ya regresamos. Perdónenme por la pedradota que andaba ahí aventando, pero es que es real. O sea, la cultura familiar realmente te da un poco diferente de felicidad. Susan, nos estabas explicando más o menos cómo funciona esto, esta calidez. Sí, y es que justamente en México eso ocurre y la crítica quizá hacia el estudio pues va en torno a que el gobierno no invierte precisamente en ese factor de felicidad, ¿no? Sino que uno pues es feliz como puede, ¿no? Y hablábamos un poquito fuera del aire acerca de esta unión familiar y sobre un estudio que me tocó revisar del tema de India y del tema ya destinado hacia la separación de las castas y platicábamos que precisamente las castas más bajas, las que definitivamente ni los hijos ni los nietos tienen ninguna posibilidad de crecimiento real ni de educación, o sea, están destinados a ese nivel marginal donde decían que incluso eran 4 euros lo que se ganaba al mes, es infrahumano, no se puede, pensaríamos que no se puede vivir con eso, viven de lo que ellos consumen. Sin embargo, en el estudio que se hace acerca de felicidad, es un país que no tiene altas tasas de depresión y lo relacionaban porque son familias que viven unidas, primos,
hermanos, abuelos, hijos, nietos, todos crecen dentro de la misma familia. Entonces se casa alguien y le aumentan un pequeño espacio dentro del mismo hábitat, ¿no? Obviamente tienen otros factores, tienen enfermedades, tienen otro déficit, pero en materia de felicidad, en este estudio, pues no se refleja que ese factor sea como contundente, el factor económico. Y platicábamos precisamente, Juanjo, lo decías muy bien, ¿no? Creo que a nuestro nivel occidental, donde tenemos más referencias sobre el tema del éxito, de la perfección, del avance, del crecimiento, de tener dinero, de salir adelante, pues tenemos una presión constante que nos limita ese factor de felicidad. Es decir, yo no puedo regresar a comer a mi casa porque tengo 3 trabajos, ¿no? Porque tengo que sacar adelante a mis hijos. Entonces, esta rutina constante hace que tu cerebro no tenga tiempo de descansar. Y entonces entrábamos al tercer factor antes de salir al breve corte. Y bueno, platicábamos acerca de la dopamina, ¿no? Platicábamos oxitocina ya, serotonina ya, y entramos al tema de la dopamina. Y la dopamina es un arma de doble filo. La dopamina se secreta de maneras maravillosas con cualquier emoción agradable, pero también se secreta con las drogas, con el alcohol, con el teléfono, con las adicciones, ¿no? Esos brotes de dopamina que nos levantan son increíbles para el cerebro y son adictivos. El cerebro no es adicto a la serotonina, no es adicto a la oxitocina, pero sí es adicto a la dopamina. Entonces, lo que hace precisamente esta tecnología de fluir rapidísimo en las historias de Instagram o los Reels o lo que sea, son secreciones rapidísimas de dopamina para nuestro cerebro. Por eso es tan difícil. Tú estás en el teléfono y de pronto las volteas y dices, llevo 1 hora aquí. No te das cuenta cuándo pasó porque tu cerebro quiere más. Eso se puede llamar entonces una adicción. Es una adicción. Dejo mi teléfono en casa y regresarte desde donde estabas porque ya necesitas verlo. Claro. Esa es adicción. Esa es una adicción. Dopamina pura. Dopamina y esa necesidad de regresar a eso. Ahora, ¿con qué podemos secretar dopamina sin esta necesidad de adicciones, no? Nada más no confundir que eso es felicidad. Okay. O sea, vamos a hablar de factores de alegría, de emoción, pero no un bienestar físico, mental y social, que es la felicidad. Con que, por ejemplo, una parte del análisis son todos los alimentos, ¿no? Podemos hablar del chocolate, podemos hablar, por ejemplo, de todo lo que contiene omega 3, comer pescado, por ejemplo, no solo ayuda para el envejecimiento, sino ayuda también para esta secreción de dopamina y de tener unos brotes así de felicidad. Tenemos el factor musical, donde tú puedes escuchar algún tema que te gusta y te levanta, estés haciendo lo que estés haciendo y te levanta, ¿no? Y sientes la energía a todo lo que da, ¿no? No hablemos de musicoterapia porque ese es otro tema donde se estudian frecuencias y cosas un poquito más profundas para producir en nuestro cerebro la secreción de algunos neurotransmisores específicos. Ya tenemos tema para siguiente contigo. Sin problema. Porque ella es especialista en la felicidad. Sí. Exacto, musicoterapia y cómo secretar algunos neurotransmisores y endorfinas específicas. Lo apunto. Ok, pero después de la alimentación y de la música, tenemos también, por ejemplo, un tema importantísimo como que lo tratamos en la sesión pasada, que fue el tema del altruismo, ¿no? De la ayuda. Este tema del altruismo es fundamental para la felicidad y para la secreción de dopamina. Ayudar. No se necesita donar grandes cantidades de dinero, no se necesita abrir un lugar para ayudar a todos los indigentes. No, basta concederle el paso a alguien en la mañana, sonreírle a alguien, decirle algo bonito a alguien. Eso es una secreción de dopamina constante para nuestro cerebro. ¿Qué otra cosa? Celebrar los pequeños triunfos, eso se nos olvida y es bien importante. La botella de vino que llevamos guardada ahí 15 años para que cuando nos graduemos la nos ocasión labramos. especial. No, ocasiones especiales no le gustan a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es rutinario. Hablamos de esa rutina sana, no de la rutina de entrar en el aburrimiento, ¿no? Al cerebro le gusta. ¿Por qué es tan fácil dormir a los niños cuando tienen una rutina? A los bebés, por ejemplo. Porque el cerebro ama eso. El cerebro sabe que si a las 7 de la tarde tú te lavas los dientes y después de los dientes hay un cuento y un masaje de piecitos y después una canción, desde que tú sabes que le vas a poner la pasta al cepillo,
tu cerebro se relaja y dice, ya sé a lo que voy, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, cuando tú no tienes ni idea, ni para dónde vas, ni qué vas a hacer, y un día haces esto, al otro día haces lo otro. O sea, está muy bien cambiar, por ejemplo, de rumbos cuando vas al trabajo, porque esto acelera el pensamiento del cerebro, pero eso no sirve para dormir, eso sirve para aprender al cerebro, no para apagarlo, ¿no? Ok, otro factor súper importante es el tema del sueño y tampoco le dedicamos tiempo. No es eslogan, no es comercial, no. ¿Por qué se tienen que dormir 8 horas? Porque las 8 horas en las que duerme el cerebro sirven las primeras. Lo primero que pasa cuando tú te quedas dormido profundamente es que se guarda toda la información. El cerebro empieza a depurar, a limpiar. Y entonces empieza a guardar en cajoncitos lo que de verdad necesitas, ¿no? Entonces la memoria se fortalece, la limpieza de las ideas se fortalece, ¿no? Pero a medida que pasan las horas, luego tenemos toda la inteligencia emocional. Todas estas personas que despiertan ansiosas, angustiadas, odiando a la gente, mucha de esa parte es porque su cerebro no alcanzó a procesar toda esa parte matutina, casi relacionada a las 5 de la mañana. Porque no durmieron bien. Porque no durmieron bien. Y en esa parte es donde se fortalecen las relaciones sociales. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, porque si tú no fortaleces esta parte mediante el sueño y no fortaleces tus relaciones sociales, no secretas ni dopamina, ni oxitocina, ni serotonina. Y entonces tu cerebro entra en ese búnker de decir, todo es malo, nada me gusta, mi trabajo es pésimo, gano muy poco, no tengo amigos, mis redes sociales es lo único que tengo, es el único lugar donde tengo amigos, pero te das cuenta que no son amigos y entonces el cerebro se desquicia. Porque ¿no? ahí es donde encuentras esa dopamina, que es lo que nos estabas diciendo. Exactamente. La búsqueda, ¿no? en ese ancla. Ajá. La búsqueda, ¿no? Bien, entonces, hemos recorrido todo este camino y creo que algo muy importante es precisamente en este tema que decíamos y que no cerramos de celebrar las pequeñas cosas o los pequeños triunfos, son secreciones de dopamina constantes para nuestro cerebro. Y esto hay que hacerlo mucho, mucho con los niños, porque le decimos, por ejemplo, a nuestro hijo, tienes que hacer tarea, tienes que hacer esto, tienes que dormir temprano y todo lo demás, pero no hay un momento de paz, donde dejamos teléfonos afuera, donde nos sentamos a comer juntos y donde decimos, ¿sabes qué? Estoy orgulloso de ti. Y te voy a decir, o sea, mi hijo de verdad se saca de onda cuando le digo y me dice, pero no he hecho nada. O sea, de pronto se queda así como, ¿pero por qué? Pues porque estás aquí, porque sonríes, porque eres inteligente, porque eres maravilloso, porque eres cariñoso, porque eres leal, porque tienes un gran corazón. O sea, estamos tan acostumbrados a escuchar las cosas malas. Es que eres flojo, es que eres platicador, es que no haces esto, no eres perfecto, ¿no? Ese creo que es la palabra más odiosa de nuestra generación, la perfección. Ayer que estábamos grabando precisamente este programa, a mí se me puso la piel chinita con estas nuevas generaciones, porque ellos platicaban muchísimo del cuidado del planeta, que es algo que ya los niños traen como nato dentro de esta generación. Y como una preocupación. Sí, o sea, y con una preocupación. Pero hubo uno de los niños que dijo algo que a mí me sorprendió y fue, es que no importan las acciones, importa que sepamos por qué tenemos que hacerlo. Eso es el cerebro. O sea, el cerebro, tú le puedes decir, sí, tienes que ayudar, tienes que ser feliz, tienes que sonreír, tienes que comer, tienes que ir a trabajar, pero si tu cerebro no sabe por qué, vive en un constante estrés. Entonces, no es la acción, es el por qué. Y a mí me pasa todos los días en los hospitales, cuando intento cambiar un proceso, por ejemplo, ¿no? Para mí es muy fácil decir, claro, todos se tienen que lavar las manos, es algo lógico, ¿no? Pero nadie se las lava, ¿no? O sea, hay prisa, el paciente tiene que pasar rápido, lo que sea, ¿no? Entonces nadie se las lava y entonces hay infecciones por todos lados, ¿no? Pero no es que yo tenga que estar encima diciendo, lávate las manos, lávate las manos. No, es entender el por qué. Si el cerebro entiende el por qué queremos que tenga una rutina, por qué queremos que coma sus horas, por qué queremos que duermas 8 horas, vamos a tener un cerebro que entiende y que nos va a ayudar a hacerlo, ¿no? Es súper curioso.
Vamos a darles ese porqué y justamente a través de estas que son, bueno, pues las entrevistas, las charlas, los temas que detonamos. Mi querida Susan, el tiempo ya está encima. ¿Dónde podemos encontrar más dopamina contigo al escucharte, al saber más de tus redes, por favor, y por supuesto Claro que espacios? sí. Bueno, todo a través de mi nombre, Susana Smolinska, en cualquier red, en YouTube, en todas las plataformas, ahí estamos. Vean las pequeñas cosas, es un programazo, un podcast que tenemos padrísimo, donde hablamos precisamente todos estos detalles con diferentes expertos acerca de la felicidad y el funcionamiento del cerebro para alcanzar esa felicidad, no como un objetivo mayor y, y un destino de vida, sino un cada día, ¿no? Que es lo más importante. Y además tu música en Spotify, más dopamina. No, bueno. Y regresamos pronto para hablar de musicoterapia. Y poesía y Claro. sus libros. No. Bueno. Ya hay tema para después.